Ya está con nosotros Elisa Carrió. Vamos a hablar de muchísimos temas, algunos judiciales importantes que ocurrieron hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carrió? Buenas noches. Uy. Buenas noches. Buenas noches. Primero queríamos saber qué opinaba de la búsqueda. Bueno, este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que poner la reflexión ahí, estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, estén vivos o no estén vivos, digo así, pues son víctimas, y además esto muestra la orfandad de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es lo mismo que el Palomar, es lo mismo es la Armada, la Aeronáutica. Yo recuerdo que cuando a Néstor Kirchner se le ocurrió declararle la guerra a Uruguay, ¿se acuerdan? En el Gualeguaychú. Yo salí a decir que teníamos todo un informe hecho de que teníamos solo balas para un día de batalla. Yo salí a decir desde Montevideo, mire que perdemos la guerra porque creo que Uruguay nos gana. Bueno, este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas, esta es la verdad. Todo lo demás es cuento. Este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas a hoy. Toques la Armada, toques la aviación, donde en un momento solo funcionaba un Hércules, o toques el Ejército. Así que es hora de reaccionar, de hacer una reforma profunda y no solo un ajuste, como dicen, y decidir, si vamos a tener Fuerzas Armadas, tengámosla. Y si no, decidamos otra cosa, pero así no se puede seguir. Cuando usted dice la situación de las Fuerzas Armadas en el caso del submarino, ¿habla del submarino, del estado del submarino o en el operativo, digamos, en la potencialidad de búsqueda y rescate que tiene? No, esa potencialidad y esa ayuda, yo la agradezco y todos los argentinos la agradecemos. Estoy hablando de en qué estado se hacen las prácticas y se hacen las operaciones. Por eso usted cree que no estaba en condiciones. La gente no puede hacer vuelos, se va, porque no puede hacer vuelos porque no hay aviones. Entonces, tampoco las condiciones en que trabajan ellos son prácticamente imposibles. Y estoy hablando de todas las Fuerzas Armadas. Y esto no es... yo creo que si tenemos Fuerzas Armadas y somos una república, tenemos que tener Fuerzas Armadas defensivas y preparadas. Y no están preparadas, muchos tienen preparación, no tienen un solo elemento, y vos ves el abandono, pero un estado de abandono. Es una vez fui al Palomar, que lo conozco, un tío mío, abuelo mío creo que era brigadier, creo que es uno de los fundadores de Fuerza Aérea. Yo casi me muero. Porque no era un lugar con restricciones. No, era un abandono de lo que yo había visto en mi infancia, que era terrible. Y en ese estado está la Armada, hay que decirlo. Ahora, usted dice hay que llamar a una reflexión si queremos tener Fuerzas Armadas o no. ¿Usted cree que la Argentina podría decidir no tener Fuerzas Armadas? No, frente a Costa Rica o... Frente a la situación de chilena y frente a la situación brasilera y frente a la situación de Bolivia, es imposible. O sea, hay que tener Fuerzas Armadas. Sí. Y hay que tener mínimas Fuerzas Armadas, digo, en cantidad. Hay que sacar esta burocracia terrible que se lleva gran parte de los recursos y focos de corrupción, pero hay que crear fuerzas defensivas y sobre todo estratégicas. Nosotros no tenemos estrategia para el Cono Sur en un momento en que las grandes potencias se quieren apoderar del Cono Sur. Básicamente el Amazonas, donde tiene todo su ejército y desplegada prácticamente todas sus Fuerzas Armadas Brasil, y nosotros tenemos la Patagonia. Y en la Patagonia no hay nadie. Bueno. Vamos a hablar ahora de un tema de actualidad que tiene que ver con lo judicial. Hoy el juez del caso Chicone y de las causas conexas, Ariel Lijo, amplió la investigación después de la declaración como arrepentido de Alejandro Van den Broeke y pidió la declaración indagatoria de Jorge Brito, que es el banquero más rico de la Argentina, uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes, de Gildo Infran, que es el dirigente peronista que gobierna una provincia sin interrupción de mandato récord, 22 años, de Raúl Moneta, un banquero que Elisa Carrió conoce bien, y de Ricardo Chegaray, que ya había declarado indagatoria, pero ahora le piden ampliar esa indagatoria. Son como especies de intocables que empiezan a sufrir. Bueno, la primera vez que yo pido la indagatoria de Brito está acá. Es marzo del 2012. Junto con la de Chegaray y otros. En agosto del 2012 se produce la expropiación, este acto aberrante que produce Cristina, y yo denuncio a Cristina
denuncio a Brito, básicamente como Brito centrado en la operación, como parte de la operación. Nosotros somos los que denunciamos a Forcieri, que está procesado por Sí, esa el causa. ex jefe de gabinete Ese fue el dato que, que en su momento Paula aportó a la causa. Y le digo que corra vista al fiscal penal. Y vuelvo a repetir, durante todos los años, ¿por qué no lo cita Brito? Lo citaron como testigo. Porque Dilelo sí lo imputa. Dilelo sí lo imputa. El único problema de Dilelo es que por ahí dijo, yo un compañero no acuso. Y lo digo también ahí. Pero creo que se trataba de otro, porque Brito no es compañero, es más bien amigo de Cotino Siglia y de Cristian Colombo. Ese es Brito. Y digo, ¿por qué no lo indagan a Brito? Y el problema era que Brito era muy amigo del juez Lijo. Y se reunían en el Sheraton Pilar, les puedo dar las reuniones, los cumpleaños. Bueno, acá hubo un encubrimiento y también de Echegaray. Hasta ahora. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tuvo que venir un arrepentido para que los jueces sobren lo que estaba en los datos, porque lo que dijo Van der Broek es lo que está acá. ¿Y por qué está Infran? Aportó documentación, ¿no? ¿Y por qué está Infran? Infran está porque el presidente del Banco Provincia de Formosa, Cortés creo que es, Martín ¿no? Cortés. Socio actual de Jorge Milton Capitanich, quien hizo la privatización del Banco de Formosa, es el que hace el primer contrato con Olfan. Esto es así. Sí, sí, Brito está Ahora, acusado de financiar la puesta en funcionamiento de Olfan cuando ya estaba dentro de Chicone Calcora. Sí, acá está todo el relato. Y les digo que en Facebook mío está toda mi intervención del año 2012 en el Congreso, y donde ya imputó a Cristina Kirchner. Y también a Comodoro Pi, porque digo que es el banco de administración de la impunidad del freezer de la Argentina. A ver. Freezer de la Argentina. ¿Qué jueces representan ese...? Hijo. ¿Se cree que el hijo lo representa? ¿Y por qué? Yo lo dije además. Yo tengo... Porque ellos son jueces políticos, no son jueces reales. Es la verdad. Que ahora cumplió con su deber, sí, que tardó. Fara le dice, en una disidencia, donde va a la sala primera, donde está Freiler, que ahora está destituido, hay una disidencia de Fara, donde Fara le dice, ¿por qué no va contra Brito? Que los otros dos ballesteros, también amigos de Brito, Freiler. y Freiler, también amigos de Brito, digo, hubo cuentas a nombre de Ballesteros, donde se pagó su departamento de la calle Figueroa Alcorta, que es del Banco Macro. Es Que una denuncia fuertísima. Pero, No, perdón, es un pedido de juicio político que yo hice en el año 97. ¿una cuenta de Ballestero en el Banco Macro o que el Banco Macro le Un pagó el crédito, departamento? un supuesto crédito que el Banco Macro le dio a Ballesteros para comprarse un dúplex justo cuando tenía la causa del oro en la avenida Figueroa Alcorta. Ahora, con ese panorama, ese diagnóstico de la justicia, ¿qué puede esperar la gente de todo lo que está pasando? Muy bueno, porque están obligados a actuar. Están obligados a actuar porque están entre la espada y la pared. O sea, no pueden encubrir a nadie. Nadie puede encubrir a nadie. Se terminó la impunidad. Ahora, Además estamos nosotros siguiendo paso a paso, porque puede pasar que hoy decidan indagarlo y que después lo procesen y que después la gente se olvide. Pero el dato más claro es que se va Brito la semana pasada, porque ya caen las acciones del Macro y porque además compromete práctica. Ahora, el Banco Macro no es dice de... que se fue del país y volvió. ¿Quién? Brito. Brito. No, Que se fue del banco. se fue del banco para no Pidió seguir licencia. dañando ahora. El Banco Macro es el banco de la política, ¿eh? El Banco Macro no es de Jorge Brito, solamente. ¿Tiene dueños en la de la política? Sí. Como por ejemplo... Como todos. La vinculación con el banco, no sé en qué parte de esa sociedad. Un socio de Brito desde el inicio es Juan Carlos Romero. Otro socio de Brito desde el inicio en la década menemista es Yoma. Otro íntimo amigo de Brito de toda la vida es Cristian Colombo, jefe de gabinete de la Alianza. Y otro íntimo amigo de toda la vida, básicamente quien les da desde el central la autorización de ese banco minorista, es Enrique Nosiglia. Es el banco de la política argentina. Que se entienda bien. Y por eso, curiosamente, privatizaron los bancos de las provincias limítrofes de los países que producen marihuana o cocaína
y ahí está el Banco Macro en los bancos privatizados. Lo está vinculando. Cuando yo dije en la comisión de lavado, en las auditorías del Banco Central, vienen las auditorías de todos los bancos argentinos, y todos estaban dando pérdidas en ese momento, salvo el Banco Macro. Entonces la auditora del Central le dice que le explique cómo da rentas, y dice porque a los yerbateros le va muy bien. Y los yerbateros todos estaban en medio de las rutas. Es decir, ellos se apoderaron de los bancos de frontera, es toda una estrategia, y a partir de ahí se convirtieron en un gran banco en la Argentina. Digo, yo le pedí al anterior gobierno, pero le pedí a este gobierno, a este presidente del Banco Central, escúcheme, mi presidente del Banco Central fue a una reunión y digan, hagan una auditoría sobre Brito y sobre Compañía Sudamericana, que es la famosa cooperativa de crédito, por donde van a encontrar todas las operaciones sucias, que está en una causa conexa a la de Chicone, claro, por eso, por lo de Brito. Por la declaración de Van den Blue y documentaciones que dijo, bueno, le cambia la... Porque declaró como testigo y ahora es imputado y le tiene indagatoria y la prohibición de salida del país. Porque es la compañía, ¿cómo se llamaba? Compañía Marítima del Sur. Compañía Marítima, nosotros tenemos la denuncia hecha en el penal económico con todas las cuentas. Porque él operaba por ahí, con las transferencias al macro, al exterior, a la banca offshore, etc. Y esa denuncia está por conexidad también en Lijo. ¿Y usted cree que en este caso va a avanzar la justicia más allá de la citación indagatoria? Después ese es el principio de un largo... Con Lijo, sin Lijo va a avanzar. Porque nos vamos a ocupar, además la sociedad argentina se va a ocupar de que avance. Esta es la llamada burguesía nacional de Cristina Kirchner. Porque además se quedó con mucho dinero del ANSES. No se olviden que el ANSES depositaba todo el dinero sin que pague intereses en el Banco Macro. Todo el fondo, escuchen los jubilados, todo el fondo de sustentabilidad con inflación estaba depositado sin intereses, sin a plazos fijos, en el Banco Macro y en el otro es en el Banco Hipotecario de Elstein. Sí. Son los dos grandes bancos que se beneficiaron de una manera escandalosa. Pero además en el caso del Banco Macro se depositaba la plata del Fondo de Estabilización e inmediatamente se le daba crédito, por ejemplo, a Cristóbal López para Chigüido. Para las empresas constructoras que ahora, las empresas hidroeléctricas que se están construyendo, etc. Le hago una pregunta, le vamos a poner, vamos a hacer un juego, pero algunas imágenes vinculadas con personajes de la actualidad. Una es la historia de Julio de Vido y su mujer, Lali Minichelli, que ahora está yendo a los programas de televisión. Fíjese lo que dijo el otro día. Lali, ¿usted considera que en ninguno de estos cargos su marido es culpable? En ninguno de los cargos es culpable, señora. ¿Y por qué la opinión pública? Y bueno, porque lo que pasa es que la opinión pública está muy... No, bueno, justamente, mi marido tiene una condena mediática. Si yo estoy hoy con usted, es justamente porque me he dado cuenta que ante una condena mediática, en realidad la defensa tiene que también ser mediática, que es lo que no pasó en las causas de mi marido, porque él nunca tuvo un perfil como para salir a defender este ataque tan terrible que ha tenido desde todos los lugares. Y es un ataque que se remonta, yo diría, al año 2004, cuando aparecieron las primeras tapas de la revista Noticias, poniendo el cajero. Mi marido tiene una condena mediática en la cabeza que es muchísimo más grave que tener una condena penal, realmente. Y ha sido mancillada a lo largo de todos estos años por distintos personajes. En el año 2004 fue cuando por primera vez la doctora Carrió dijo que había sobreprecios en los planes de vivienda. Sí. Algo que nunca se pudo probar y que hubo 9.904 pericias que dijeron que no lo había, porque había que efectivamente ver en cada una de las jurisdicciones, de cada una de las provincias, cómo era el tema del movimiento de las viviendas, fletes, etcétera, etcétera. Ella lo estigmatizó de forma tal a mi marido que efectivamente lo que yo le dije fue: Julio, acá hay que querellar para vindicarse. En ese momento se podía hacer la querella por calumnias. Y Julio lo hizo. La doctora Carrió se fue por la tangente. Nunca aportó una sola prueba en esa causa. ¿En 2008 fue? ¿En 2008? No, eso fue en el 2004. Y la causa efectivamente... Pero en 2008 la doctora Carrió lo denunció. Ella insistió, pero no a Julio, ella insistió con los planes de vivienda. ¿Y él podría... Pero ya el daño, yo creo que el daño a la imagen empezó ahí. Efectivamente. La señora tiene razón.
Yo imputé a Devido como cajero de Kirchner no en el 2004, sino en el 2003. Cuando dije que el cajero de la campaña de Néstor Kirchner, que me lo dijo el hombre asesinado en Chubut, que los recaudadores, los que iban y buscaban y traían, uno era Uberti, el de las valijas. Y el de los peajes. Y el de los peajes, de verdad, literal. Sí. Y el otro valijero era Rudy Ulloa Igor. El que pedía, el que estuvo en el barco del señor que mataron, Espinosa, ese señor era Julio Devido. Y estaba acompañado por ¿quién? Dicho por la viuda de Espinosa, por esta señora. Así que me ratifico en todo. Ahora, que me quiso meter presa, sí, yo nunca. Yo lo único que hice es la denuncia. Pidió mi detención inmediata. Yo estaba en Córdoba, año 2004. ¿Junto con quién? Junto con Héctor Antonio, a quien yo imputaba que investiguen, hijo de Jorge Antonio, a quien después se queda con los bienes de Espinosa, y junto con quién otro, con Uberti. O sea que la mafia estaba. Y siempre la mafia tiene bajo perfil. ¿O ustedes creen que Rina, este que acaba de morir, jefe de la mafia, sale en la televisión? Rina, sí, no. Los jefes de la mafia van y buscan la plata en los baños. Como buscaba Devido en la época de Kirchner. Estela Kank lo contó, una de las socias de la empresa. Entonces decía, ¿puedo pasar al baño? Decía Devido. Iba adentro, ahí estaba la plata, igual que la ministra de Economía, ¿se acuerdan que le contaban? Y Devido tenía en el baño del ministerio, cuando se fue, cuando ingresó el nuevo ministro, encontró que una caja de seguridad en el baño que ocupó Devido. Sí, por eso. A mí me parece bien que ella es su señora y que lo defienda. De hecho, no lo defendió ahí, lo encubrió durante todos esos años en la sindicatura. Porque ¿qué hace Devido cuando llega? Yo voy y hago todos los negocios en nombre tuyo, pero me cubro con mi señora. Esa señora nunca pudo estar como síndica de la Nación, porque era la persona que controlaba a su marido. O sea que ella también tendría que estar presa por encubrimiento. Esta es la verdad. Pero tiene derecho a defenderlo y yo la entiendo y la comprendo y sé de su dolor y sufrimiento familiar por pérdida de hijos, lo entiendo. Ahora, esto es una cuestión que yo la mantuve a lo largo de todos los años, que ahora se está comprobando, y que tiene que haber justicia, porque la plata que le sobra a los Devido y a los Kirchner es la que le falta a los hambrientos en la Argentina. Y el otro día no querían votar la ley de Banco de Alimentos, lo mismo que se robaron la Argentina. Así que yo llamo a toda la población a donar a los bancos de alimentos y a pedirle al presidente que salga la ley. La verdad que me saqué, sí me saqué. ¿Saben por qué? Usted dice cuando dijo, estoy harta del progresismo idiota. Sí, ustedes, y estúpido. Estúpido. Y dije más también, fuera de micrófono. Dije estúpido, estúpido. Porque me dio, ¿saben qué pasa? Yo descubrí en el año 95, yo no sabía por qué era diputada, porque bueno, mi papá había muerto, era un lío. La cosa es que yo terminé diputada nacional con una elección, venía de convención constituyente. Me decía el impenetrable. Y vivía en el Tacuruzal gente que salía y que no se bañaba hace años. Gente llena de piojos, la gente hacía sus necesidades en el pasto. Yo la verdad que vivía en el Chaco, yo había nacido, mis abuelos, pero yo nunca había visto esa imagen. Y tuve una indignación tan grande que yo quería como agarrar y acogotar a todo el mundo. Estas son las sensaciones en el Tacuruzal, más allá del impenetrable, casi llegando al Chaco salteño. Y en ese momento yo me di cuenta, porque me estaban contando que los intendentes, uno tenía un piso en Libertador acá y sus hijos estudiaban en Europa, toda la plata que habían recibido, y yo dije, la contracara de la pobreza es la corrupción. Lo que le falta a estos tipos es la plata que le sobra a este intendente, que había sido de Escura, de los 70, progresista. Y entonces ahí decidí luchar contra la corrupción, esa decisión personal, íntima, que no va a terminar jamás, era por la pobreza, no era por la corrupción. ¿Entienden? Era porque yo tenía esa indignación, la tuve el otro día. Se me notó. Vi el Tacuruzal y lo sigo viendo y quiero que la Argentina lo vea y lo imagine, con la gente llena de piojos y tierra. Por eso donemos a los bancos de alimentos y saquemos la ley que permita donar. Es un proyecto que limita la responsabilidad de los donantes. Porque el problema es que vos donás el alimento no cuando venció, sino en el periodo de consumo, las empresas liberan stock.
Entonces pueden donar antes del vencimiento, 2 meses, pero lo que no quieren es la responsabilidad posterior. Y tienen razón, porque ellos no saben qué van a hacer los bancos o qué va a hacer la persona si lo va a consumir 5 meses después. Pasó con pañales, pasó con esto. Entonces lo que se dice es, hay que tratar de limitar la responsabilidad. Yo dono, soy responsable hasta el vencimiento, pero no soy responsable si las personas lo consumen después del vencimiento. Pero mantienen esa responsabilidad hasta la fecha de vencimiento. Obviamente. Ah, ¿y por qué entonces no lo...? Porque parece bastante sensato. No, el otro día, ¿saben que había? Me culparon por la victoria. Porque también yo retiré mi proyecto. ¿Y saben lo que pasó? Cuando la diputada que me agradece que yo retire mi proyecto para que salga un proyecto, se dan cuenta, y que además yo soy la que promuevo la ley, los demás diputados se dan cuenta de que soy yo. Y cuando me nombran a mí empiezan a gritar como locos, porque yo soy la culpable de la victoria, ¿se entiende o no? Sí. Para ellos, yo soy la culpable de que Macri haya ganado, de que María Eugenia haya ganado, de que el Frente de la Victoria haya perdido, de que Massa... Es una cosa. Y entonces ahí me dije, no jueguen con el hambre. Si me quieren agarrar en la calle y trompearme, háganlo. Pero no jueguen con el hambre de los argentinos. Y ¿saben una cosa? Traté de arrepentirme porque estuve fuerte. Y traté de arrepentirme. Se le escuchó solamente el progresismo estúpido, no sé qué Y dijo. después dije estúpido. Y estúpido 3 veces. ¿Y a quién ¿Estaba hablando de hablaba? Stolbizer? Estaba hablando al conjunto que estaba sentado ahí, no a Stolbizer solo. Stolbizer Ese. también. A Stolbizer también. Sí, yo lo tengo que decir la verdad, fue público, no puedo negar. Ahora después les cuento lo que me pasa. Me quiero arrepentir y no puedo. Entienden que no, les pido perdón, pero no me puedo arrepentir de la palabra estúpido, que sin razón, que es persona, no me puedo arrepentir. Porque los vi vivir de la política sin luchar, los vi hablar de los pobres sin luchar nunca contra los pobres. ¿Pero Stolbizer también? Le pedí, obviamente. Si ella votó los plenos poderes a Caballo, si ella votó la reforma laboral, si ella no firmó la denuncia contra Debido. Obviamente. Pregúntenle la relación de financiamiento con Scioli. Entonces, yo la verdad que no quería agredirla a Margarita por muchas razones. No tiene un sentido de agresión a nadie, tiene un sentido de hartazgo político, de la hipocresía enorme. En esto estoy casi como la Nata. La Nata se ha sacado peor, mucho peor, es mucho más maleducado. A mí me salvó la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque la palabra estúpido, mi mamá es profesora en letras, ¿no? Entonces siempre se decía, uno no puede decir, por ejemplo, la palabra esta, Sí. ¿no? La palabra correcta, decía mi madre en el diccionario, de una persona falta de razón, etcétera, es imbécil o es estúpido. Son palabras de la lengua castellana. Por eso te dices, la economía estúpido, es la educación estúpido. Se usa mucho, es una palabra castellana. Se ve que me salvó mi madre Y progresismo, la Real porque Academia. lo interesante es que haya dicho el progresismo también. Claro. Porque lo viví, porque vengo de ahí, porque los vi trampear, porque los vi negociar, porque los vi estafar a la sociedad, no solo a ellos, al mismo Frente para la Victoria. Por eso yo un día dejé de ser progresista, porque dije, yo no quiero ser como ellos. Al único que le perdono es a Pino Solana porque es hippie. A los hippies de los 60 hay que cuidarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo último que queda de los 60? Quedan algunos de los Beatles, creo, y que... George Harrison, entre otros. Sí, eso hay que guardarlos. Sí. Le mostramos otra imagen de alguien, un personaje importante de la política, Durán Barba. Está linda ahí. Yo la quiero amarga. O la he querido, no sé. Ahí está. ¿Qué opina de Durán Barba? Sí, me corrijo, George Harrison se murió, Ringo Starr está vivo. Mire, nosotros estamos en una alianza donde muchas de las personas, entre ellas el presidente no tanto, pero algunos de Marcos, Peña, etcétera, creen mucho que Durán Barba es un asesor inteligente. A mí en general nunca me parecen inteligentes. Porque la diferencia es que él dice cosas que son ciertas. Ahora, yo no vine a la política para manipular lo cierto. Él dice la gente es ignorante.
Entonces hay que tratarla como tal. Él dice eso en las reuniones donde está Macri. Te lo usted. dicen los libros. Sí, pero a la hora La de gente pensar... repite taradeces, te lo dice. Entonces hay que seguir con eso. Yo no vine a la política a eso. Esta es mi discrepancia. Yo vine a la política para decir la verdad, aunque me quite votos. Yo no vine a la política a jugar ni a buscar el poder. No me interesa el poder. Para nada. Lo detesto. Yo amo la verdad y la justicia y hasta el fin de mis días la voy a buscar. Entonces tenemos un problema filosófico. Él quiere construir a alguien como candidato y yo quiero ser. Pues Ahora, bien, para no enojarme con todos... Mal no le fue. No, porque se puede manipular alguna de esa parte, pero también Cambiemos está aprendiendo el presidente. El presidente ha cambiado su discurso totalmente. Ahora es Macri. Ya no es Durán Barba. ¿Cuál es la diferencia? Y que ahora es Macri. Ya no repite todo. No, ahora es Macri. Marcos Peña. Marcos Peña, ¿cuándo creció? Cuando fue lo que él era, le dije, querido, vos sos mártir, hay que salir a defender al presidente. Entonces, no es una cuestión con él, pero yo para disimular, ahora no le hablo. Entonces eso toca el ego, porque Nieto es divino. Eso te iba a preguntar, Nieto es un porque hombre muy Santiago inteligente. Nieto la gente pero no lo conoce tanto, pero es Sí. el hombre que está... El socio escribe los libros con él, está en mano a mano y fue el que estuvo con usted durante toda la campaña. No, es un amoroso total, pero con el teñido no me junto. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos si los dos hacen lo mismo? No, el otro no. Tenido, le dijo. ¿Ah, no? Porque Nieto me habla como me tiene que hablar. Yo soy profesora titular de ciencia política. Y entonces intercambiamos análisis político en lugar de la ciencia política. A él nunca se le ocurre decirme de citaradece, a mí nadie se me ocurre decirle cambiar el discurso. A mí nunca nadie me ordenó nada ni me va a ordenar. Y la verdad que el discurso de Cambiemos Nacional como candidatos a diputados fue el mío. Y no era que estaban en desacuerdo. Y María Eugenia cada vez está más despegada de todo. Cuando María Eugenia dice la verdad en ese programa, Intratable. es cuando está impecable, porque hay que hablar con el alma. El hablar verdadero es maravilloso. El hablar falso suena todo... Y a mí me parece... Bueno, quiero seguir hablando. No, siga, adelante. siga. No, es que después de los 60 es grave la cuestión porque uno tiende a decir muchas verdades. Diga más verdad. Pero a mí me maravilla si el presidente como se ha empoderado de la presidencia de una manera increíble, es otra persona. ¿Qué es lo otro? Eso, pues se habla mucho de que Macri ahora es Macri, digamos, no es el producto de la repetición de lo que le dice Durán Barba, como decía usted recién. ¿Cuál es ese cambio, esa diferencia? Es presidente, está cómodo en la presidencia, se siente bien en la presidencia, decide bien, quiere soluciones justas, se puede equivocar muchas veces. De hecho, tenemos diferencias. Cuéntelas. Y las que ellos lo hacen en público sin consultarme, yo les contesto en público sin consultarlo. Adelante. Por ejemplo. Por ejemplo, minería. Usted... Es una vergüenza el lobby, denuncio a toda la Argentina, el lobby escandaloso de las grandes mineras. Se pasan con las tarjetitas. A mí hasta me pararon en la avenida Olear, le dije, no le voy a hablar. ¿Quién lo paró? ¿Cómo Un lobista. Van a todas las reuniones empresariales, los lobistas de la Lumbrera, de la Barrigol, etcétera. Bueno, andan, no sabés. No tienen oficina en Buenos Aires, tienen lobista. Bueno, dije, yo nunca voy a hablar, porque yo estoy por el agua estratégicamente y porque ustedes van a dejar sin agua a San Juan. Entonces, yo estuve en Hachal, hace, qué sé yo, ya no sé los años, con las locas de Hachal que hablaban del cianuro. Que después se derramó. Esas eran nuestras, coalición cívica. Después se derramó el cianuro. Sí. Y después estuve en la ley ayudando a Bonazo y a mi diputada, que es Fernanda Reyes, que todavía era diputada, que ella estaba en Asuntos Naturales, en la ley de glaciares. Sí. Y los acusé a todos de lobistas, cambiamos la votación y ganamos. Y después Bonazo se fue y arregló con Filmo y ganamos la votación en senadores y Cristina no pudo vetar. Esto lo tienen que saber el gobierno de Cambiemos. Porque el gobierno de Cambiemos, ¿qué es lo que quiso hacer con la ley de glaciares? No, lo que pasa es que ahora los lobistas están queriendo introducir por vía por ley no pasa. Si es DNU, se termina la República. ¿Qué significa eso?
Por ley no pasa, yo no voto. No, pero que si es DNU se termina la República. Claro, ¿qué quiere decir? Si me dictan por DNU, esto no se puede, esto lo decidió el Congreso. Esto no puede ser por DNU. Esto no es decreto de necesidad y urgencia. Los intereses económicos de las mineras en la Argentina no son de necesidad y urgencia de nadie. Parece como que está poniendo un límite al presidente. No, el presidente está de acuerdo. Estoy poniendo límites a otros. Como por ejemplo. No voy a decir, todavía No no. digo porque alguien que está por encima del presidente pareciera. No, está por debajo siempre. Presidente. Siempre. A mí me encanta esto. Esta pelea de los glaciares, todos la tenemos que dar. Porque es la pelea por el agua. San Juan se va a quedar sin agua. Gioja obviamente está con la Barrigol. Y hay estudios vinculados al poder que son abogados de las mineras que tiraron los desechos en la Argentina. ¿Cómo, por ejemplo? No voy a decir porque ahí se termina. Eso sería todo. un dato fundamental. Pero lo pueden buscar. A estudios de abogados que están vinculados a funcionarios públicos Ya cambiamos. de Cambiemos. ¿Y no nos va a denunciar? No tienen actualmente cargos políticos. Ah, son parte del movimiento. Pero Tuvieron cargos políticos en anteriores periodos parlamentarios. ¿Está de acuerdo con la reforma laboral y la reforma La vamos a ver. En principio hay muchas cosas que están muy bien, otras que no sé. Así que todavía vienen los nuevos diputados. La semana que viene recién yo tengo la reunión con el bloque de la coalición cívica. Creo que esta semana, la semana que viene, ahí está Marquito. La semana que viene van a ir los chicos los chicos digo yo, porque va Fernando. Bueno, Sí, Fernando Sánchez. a Fernando me lo llevaron, Sí. Ahí me lo tienen. Espero que lo pongan, que no lo dejen sin trabajo, además de estos que me lo sacaron. ¿Usted dice que lo están demorando, que no le dan Sí, el no, escritorio? porque recién me llamó Monzó y me dice, yo lloro que se vaya Fernando. Y digo, andá y llamarlo a ese tipo, a cómo se llama mi amigo, se llama Mario Quintana, le digo. Yo no sé, ahora que se arregle Juan López. Ahora No va hay Juan lugar, López. no hay lugar. Claro, nosotros tenemos equipo, nosotros tenemos el mejor equipo jurídico y de investigación de la Argentina, no tenemos problema. Pero ahí está Fernandito yéndose, no sé dónde está ahora yo. Está sin- ¿La reforma previsional tampoco la estudió todavía? Sí, pero sé algunos puntos que son buenos, que no se los tiene, al contrario, que son muy buenos. Por ejemplo, que vos optes. Porque vos podés tener 60, de hecho yo hoy tengo 60 años. Entonces a vos te pueden obligar a jubilarte a los 60 si vos estás en el sector privado. La verdad que vos pasás a tener otra jubilación. Acá vos podés jubilarte, pero podés tener otro empleo. Mirá qué bueno. O sea, vos podés tener otro empleo. Mira. No es que jubilado ya no podés no tener empleo. Podés tener empleo. Esto es bueno. Pues sí. Porque vos te podés elegir jubilarte, mujer, e irte a otra empresa. Ya hay empleo, ¿no? Claro, pero sí, pero podés hacerlo. Podés tener un emprendimiento, etcétera. Ahora, si vos te acabas muy bien y te querés quedar ahí, te podés quedar hasta los 70. Si era una opción. Yo tengo una opción obligada, me voy a tener que jubilar a los 65. Estoy indignada porque yo ya me quería ir. Pero bueno, esto es bueno, porque lo que se dijo es nunca obligatorio. Tu derecho empieza a los 60 en las mujeres y tu derecho empieza a los 65 en los hombres. Tu derecho en las mujeres termina a los 70 y tu derecho termina, se vuelve obligatorio a los 70 en los hombres, lo cual me parece una cosa lógica. Ahora, si vos a los 62 te querés jubilar, te podés jubilar. Graciela Camaño, la jefa de bloque del Frente Renovador, dijo que esto era un ajuste feroz. No, yo digo que preguntemos a la gente. Porque ella tiene más de 60. Si ella fuera profesora, Se si refiere... estuviera en un lugar. Se refiere al la reforma, financiamiento. la reforma laboral. Miren, el problema fue así, que yo lo expliqué todo este tiempo. La gran estafa que produce el gobierno kirchnerista es que la gente sin aportes, que tiene derecho a la jubilación, que es la asignación universal a la vejez, proyecto nuestro de hace 10, 12 años, la gente sin aporte recibió, por ejemplo, las amas de casa, todos reciben 7.000 y pico. Sí. Van a recibir. El problema es que esa gente no aportó y se pagó con plata del ANSES. Entonces, con plata del ANSES y con plata del Estado se pagó el ingreso universal por hijo, el ingreso universal, y cuando se estableció el ajuste, el INDEC mentía. Entonces fue la oposición la que dijo, no podemos actualizar por indexación, porque el INDEC me está diciendo que hay 2%, cuando en realidad hay 10%.
Ahora es indexado y cada 3 meses, o sea que vos capitalizás. Es cierto que con el tiempo, si vos harías el cálculo, etcétera, de los próximos años, es cierto, pero esto hace a la sostenibilidad del sistema, ¿eh? Es decir, si nosotros queremos cobrar las jubilaciones, y siempre nunca puede ser menor al 82%, si nosotros podemos lograr esa sustentabilidad del sistema, si no se nos cae, a mí me parece que es un esfuerzo que vale la pena hacer, y en todo caso que lo decida la sociedad. ¿Está? Pero se actualiza por indexación trimestral. Lo que pasa es que cuando tomás la variable salarial más ingresos, más que es Producto Bruto, crecimiento, que acá se incorpora, te da, no ahora, te da un déficit proyectado a 10 años que hace estallar el sistema jubilatorio. Le mostramos un último rostro. Pero todavía no lo analizamos si lo votamos o no, ¿eh? O sea, yo lo voy a consultar. No, nosotros en el Facebook vamos a consultar todas las reformas con toda nuestra audiencia. Duran barba, las redes sociales. No, pero no para hacer, siempre yo tuve red social. ¿O ustedes no se acuerdan que la red social, quién se puso debajo de la camioneta cuando la seguía Aníbal? ¿Y Aníbal dónde está? En la FIFA. ¿Va a ir preso, creo? Es que yo no puedo creer. ¿Le gustó la bursacona? Creo que debido a este preso. Yo le iba a preguntar eso. No, yo no puedo creer. Debido preso, Aníbal Cuando Fernández esté Brito investiga. preso. Cuando esté preso no, cuando haya justicia, yo no quiero venganza. Cuando esté Aníbal, me falta Aníbal. ¿Cirigliano cree que va a ir presa? Tendrá que estar preso ya. Por eso le pregunto. Sí, y ya viene la condena por 11, de la cual Sí, se por olvida eso. la señora de Debido. Cirigliano también, porque el grupo Plaza es de Kirchner y de los Ciriglianos. Esa es lo que mata a la gente. Ahora, entonces tiene esperanza que Brito termine preso en la causa Chicone. Yo no puedo creer que Debido esté preso. Le juro por Dios. Yo se lo agradezco, me dirán lo que me dirán, a esos camaristas federales que dijeron, señores, si los delitos de corrupción son delitos equiparables de traición a la patria y pueden sacar prueba, ¿cómo sacan la prueba si tienen su empleado metido en el Estado? Si tienen las pruebas, si eliminaron. Ustedes no saben las cajas trituradoras, me contaban en la aduana lo que era. Trituraban expedientes. Entonces, ¿cómo pueden estar sueltos? Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, le decía que esta semana se van a conocer los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, el viernes. No, estoy separando. Nisman. Sí. En Nisman lo que hay es que ya está claro que hubo zona libre. Todo lo que denunciamos nosotros en su momento, que lo mató el Estado, y hay una presentación de crimen de Estado de Pablo Lanusse, que es querellante. Yo ahí un poco me desprendí de la causa porque sabía que estaban en manos de uno de los mejores abogados y más íntegros de la Argentina, pero me acaba de llamar para decirme que lo denuncia como crimen de Estado y la denuncia la propia Cristina Kirchner y ve todos los lazos con todas las pruebas, un hombre muy serio. Y en el caso de Maldonado, esperemos la verdad. Si, como dicen las pericias de todos por unanimidad, Santiago murió en el río, la pregunta que queda saber es si alguien sabía que efectivamente estaba muerto en el río. Yo me asusté mucho cuando yo dije, hay una posibilidad, que era una de las hipótesis, de que esté en Chile, porque me salieron los kirchneristas a matar. Yo digo, es que lo había dicho Vera también eso. Hay una posibilidad de vida, yo busco una posibilidad de vida. Nosotros en los 70 no buscábamos a nuestros amigos desaparecidos que estuvieran muertos. Es más, eran los 80 que creíamos que estaban vivos y que estaban en algún lugar del mundo, cosa que sucedió con algunos y con otros no. Entonces yo dije, pero ¿qué esta reacción por querer que una persona esté viva? Era muy raro. Entonces la pregunta central, jurídica, penal y de derechos humanos y de cara internacional es saber. Internacional. Si los organismos de derechos humanos o quienes los lideraban sabían que Santiago estaba muerto, ahogado,
desde el día de la protesta y no lo dijeron. El defensor del público de Chubut lo dio a entender, ¿no? En una... ¿Está claro? Porque esto sería terrible. Miren, hay una tragedia griega que se llama Antígona. ¿De quién es? De Sófocles. De Sófocles. Bueno, fíjense lo que... ¿Puedo hablar o no? Estamos yendo, pero es divina, porque esto es divino. Están las dos hijas de Edipo y los dos hermanos muertos, a quienes Creonte, que es el cuñado del nuevo rey, los condena, los mata y los deja insepultos, porque la peor condena, la mayor violación a los derechos humanos de Grecia era que no te den humana sepultura, que todavía es de las religiones. Muy bien, entonces, como están insepultos sus hermanos, Antígona le dice a Ismene, su hermana, vamos a enterrarlo, no obstante lo decidido por el rey. Ismene le contesta, mujeres, pobres, nosotras, frente al rey. Y ella le contesta, por encima del poder del rey está el derecho humano a la sagrada sepultura. Yo quiero saber solamente quiénes, si sabían, violaron el derecho a entregar a esos padres a ese chico. Si hubo o no violación a los derechos humanos de la sagrada sepultura. Porque esto sería terrible, como violación a los derechos humanos. Y que se haya además testimonios falsos en que se funden presentaciones internacionales, también es algo que yo me voy a encargar con otros juristas, y además obviamente con la Cancillería, de explicarle a las organizaciones internacionales que nosotros no violamos los derechos humanos, pero que no haya tanta manipulación de información falsa. Gracias, Alicia Carrió. Tenemos que ir al corte, después vamos a contar la cena de recaudación del Instituto ARI. Ah, bueno. Después de la pausa. Entonces me quedo. Me curé, ¿viste? Sí, te mejoró. Hoy llegó medio, no sé si... Estuve con la nebulización, estábamos a punto de internarnos y salí. Vamos a la tanda con Alicia Carrió curada. La encendió de vida. Me encendió de vida, ¿viste? Le agradecemos a Alicia Carrió que siguió acá con nosotros. Ya nos tenemos que ir, perdona a los leucos. Le vamos a pasar un chivo a la diputada el martes 28 de noviembre a las 8 de la noche en el Centro Costa Salgueros, la cena de recaudación de fondos del Instituto Arendt. Las entradas se venden en Vicente López 1649 de lunes a viernes de 12 a 20 horas. Y se puede pagar en tarjeta. Y hay un teléfono, sí. 2073-7818. 2073-7818. Nos vamos. Perdón a los leucos de nuevo. Gracias, Lili. Gracias, Carrió. Un beso a todos. Gracias. Gracias. Y vos sabés que estaba muerta y resucité. ¿Vos viste antes? No resucita. Debido me resucitó.